historia, pareciera que solamente se trata de un tiempo oscuro, una parte oscura de la vida del rey David. Pero sin duda alguna esto es mucho más que eso, hermanos. Es una ventana abierta, una ventana que se ha abierto para poder contemplar, asomarnos y mirar cómo es el corazón humano. Esta historia del pecado de David, hermanos, es una advertencia para nosotros. Yo sé que es fácil leer esta historia y sentirnos todos tranquilos. El capítulo entero, hace unos minutos, terminó de leerse por completo. Y todos terminamos quizás tranquilos. Y ninguno de nosotros quizás dijo, yo soy como David. Seguramente todos aquí podríamos decir, yo nunca le he quitado la vida a nadie y nunca lo haría. Así es que esto no tiene que ver mucho conmigo. El asesinato de Urías nos enseña algo que puede resultarnos muy incómodo a todos. Y es que cualquiera, escuche bien, cualquiera de nosotros puede estar encaminándose a ser un asesino de corazón. Cualquiera aquí puede estar en estos días tomando las decisiones y cultivando sentimientos de gente peligrosa. Y entonces esto nos coloca a todos nosotros dentro de esta historia. Yo sé, o yo creo más bien, que ninguno de nosotros planea matar a alguien con sus propias manos. Pero todos hemos experimentado, como mirábamos en la mañana, la ira, el resentimiento, la indiferencia. Hemos reflexionado, ¿quién no se ha sentido con enojo? ¿Quién de nosotros no ha sentido desprecio por alguien o ha dicho palabras hirientes hacia alguien? ¿Quién no ha tenido temporadas como David con un corazón frío, perezoso, cómodo? Ese es el camino que recorre el asesino encubierto. El hombre que no cuida su corazón y que ocultamente manipula las circunstancias para matar sin necesidad de tomar una espada. En esta mañana quiero invitarlos a reflexionar en dos aspectos que delatan a un asesino encubierto. Dos aspectos que van a delatar a aquel que es un asesino de corazón. Y también pretendo que aprendamos a ver cómo es que Dios valora la vida humana a través de este pasaje. Mientras escuchas entonces este sermón, hermanos, hermanas, quiero pedirte algo. No estés pensando en la persona de al lado, ni en la de atrás, ni en la del frente. No pensemos en el prójimo. Si mientras escuchamos y meditamos en este mandamiento, estamos pensando en otros y no en nosotros, lo único que estaríamos haciendo es darle cobijo, es proveerle un escondite más a ese asesino oculto. Hermanos, seamos sinceros en esta mañana. No demos escondederos a ese asesino o a ese pecado que podemos llevar dentro. Ese pecado que se sigue esforzando. Y yo sé que durante esta predicación el pecado va a ser lo que siempre hace. Tratar de esconderse. Tratar de justificarse. Con argumentos en la mente, con sentimientos. Hermanos, quiera Dios que por el Espíritu Santo ese pecado quede expuesto y condenado por la palabra santa. Quiera Dios que seamos guiados al arrepentimiento para encontrar misericordia. Dos aspectos que delatan al asesino encubierto, que podemos ser cualquiera de nosotros. El primer aspecto del asesino encubierto es que planea desde
su comodidad. Cuando leemos este capítulo, lo primero que nos sorprende en esta historia que acabamos de leer es la ausencia de violencia directa de parte de David. David no ejerce una violencia directa, no hay violencia, no hay palabras fuertes. David no levantó la espada para matar a Urías, pero desde su posición provocó la muerte de un inocente. David no gritó, no mandó llamar a Urías para pelear con él, no se enfrentó a Urías con armas, no lo invitó a un duelo violento. David mató a Urías, escuche, con sus decisiones. Y eso lo vuelve a David, hermanos, una persona aterradora en ese momento, muy malévola. Diríamos en nuestro tiempo, muy maquiavélica. El rey usó su posición como un arma. Dios le concedió a David una posición especial, el ser el rey ungido de Israel. Un poder que le había sido dado para ordenar, para enviar, para decretar. Un poder que debía de usarse para proteger, para hacer justicia, para salvaguardar la vida de Israel, del pueblo de Dios. Pero aquí su posición, su poder, se convierte en la herramienta de su pecado, en el arma con el cual mataría a Urías. A veces la violencia se vuelve pasiva. Hay violencia activa, hay violencia pasiva, pero igual destruye, igual hiere, igual mata. Hay personas que hieren profundamente desde su silencio, desde su indiferencia, están atacando. Personas que hieren a través del chantaje o a través de la manipulación, lo cual también es violencia. Y esa violencia pasiva, la cual podemos ver en David, es una sombra del mismo pecado que podemos estar teniendo nosotros. Es un corazón que hiere sin querer ensuciarse las manos. Un corazón que mata, pero sin querer enfrentar las consecuencias. Dios le dio autoridad al rey David para preservar la vida, pero el rey usó su posición entonces como un instrumento de injusticia, todo lo contrario. Yo sé que tú y yo tal vez no seamos reyes, pero sí hemos sido puestos en una posición. Sí tenemos influencia sobre otros. Algunos son esposos, influyen sobre sus esposas. Otros son padres. Desde ahí, desde esa posición, influyes sobre tus hijos. Otros son jefes. Tienen influencia sobre sus empleados, ¿verdad? A otros Dios les ha dado el ser muy inteligentes. Tú también influyes en los que te rodean. Otros son muy carismáticos. Influyen en sus amigos. Otros son respetados entre nosotros en la iglesia por su testimonio. Influyen en nosotros. Cualquier poder, grande o pequeño, sirve para revelar quién eres. Tu posición, cualquiera que sea, porque aquí no, el pastor no es el único que tiene posición, todos tienen posiciones. Influyen en otras personas.
tienen un testimonio. Desde ahí, ese poder sirve para revelar quién realmente eres. Y cuando desde tu posición hieres, manipulas, presionas, impones o aplastas, ahí se está rompiendo el sexto mandamiento que dice: no matarás. Esta escena que acabamos de leer es de las más tristes en la Biblia. David escribe una carta y la sella y se le entrega a su víctima. Se le entrega a Urías para que se la lleve a Joab, al general, quien dirige la guerra. Vemos que David está haciendo esto, escribe una carta en secreto. El hombre que era leal, Urías, fue enviado a la batalla con una carta en sus manos donde él no sabía que en esa carta estaba su propia sentencia de muerte. Sin saberlo, sin sospecharlo, sin imaginar, allá va Urías, obediente a su rey, sin imaginar lo que su rey estaba haciendo a sus espaldas. Versículo 15 que acabamos de leer: poned a Urías al frente, decía la carta, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Miren el nivel de dureza al que un hombre de Dios puede llegar cuando su corazón se enfría. Cuánta maldad, cuánta... hermanos, es que lo que está pasando aquí es como de alguien muy perverso. Miren, hermanos, David deja de ver a Urías como su siervo. Deje usted eso. David ya no ve a Urías ni siquiera como un hombre, como una vida, como un esposo. David ve a Urías ahora como un obstáculo que hay que quitar en el camino para encubrir su pecado. Tengan entonces en cuenta esto, hermanos, que el corazón frío es un corazón que va a estar decidido siempre a proteger su propio pecado a toda costa. Cuando el pecado domina el corazón, ya no vemos a las personas como personas, sino como estorbos. Ya no vemos familia, sino enemigos. Si no, pregúntenle a Abel, ¿verdad? Las personas se convierten en piezas removibles para preservar el pecado. Todos podemos ser ese asesino encubierto. Pregúntate, ¿qué clase de persona violenta soy yo? ¿Yo no soy violento? ¿Soy poco violento? ¿Soy muy violento? ¿O soy violento? ¿Soy un pasivo agresivo? O quizá tú respondas y digas: yo soy el pulcro de palabras, el que siempre habla con palabras, con buenas palabras, el que da testimonio intachable. Yo soy aquel que nadie se imagina que tiene un pecado oculto, el que miente contra el hermano para preservar el testimonio. Ese era David. ¿Alguien aquí cree ser mejor que David? Ese llegó a ser David. Es fácil decir yo nunca maté a nadie, pero este texto entonces nos está obligando a preguntarnos: ¿has usado tus palabras en contra de tu hermano? ¿Has usado tu imagen de buena persona para destruir a alguien desde tu posición?
He tratado a otros como si su vida o su testimonio valiera menos que el mío. A mí nomás me importa mi testimonio, mi vida, mi reputación. Mi vida es la única que vale. El sexto mandamiento, hermanos, no solo prohíbe matar con las manos, prohíbe matar con el corazón. Dios ve tanto al que mata con sus manos como al que mata desde la comodidad de su posición. A los ojos humanos, David parece un hombre inocente. Nadie juzgó a David por la muerte de Urías. Nadie, absolutamente nadie. David parecía inocente. Él no mató a nadie, él no extendió la espada. La batalla lo hizo, la guerra lo hizo, son gajes del oficio. Tú sigue adelante, le dijo a su general. Murió Urías, son gajes del oficio, Urías, tú esfuérzate y sigue adelante. En la guerra hay muertes. Nadie es culpable, ni tú ni yo. Sigamos adelante. Pero a los ojos de Dios, hermanos, David es responsable de cada gota de sangre derramada en esa batalla. Jesús mismo enseñó sobre la responsabilidad del asesino oculto. Mateo capítulo 5, verso 21, lo leímos en esta mañana. Lo volvemos a leer. Dice así la Escritura: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y aquí está hablando de un sentimiento arraigado, un sentimiento que se arraiga, que permanece y que va a llevar después a una acción que va a brotar. Este será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Culpable, culpable. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dios, hermano, hace responsable aquel que mata desde su corazón. Ahora pregunto, hermano, ¿Jesús condena a cualquiera que diga necio a su hermano? Cualquiera que le diga necio a su hermano, ¿será culpable? Jesús está prohibiendo el uso de ciertas palabras. ¿O qué está prohibiendo Jesús? Hermanos, el Señor Jesús no está prohibiendo el uso de la palabra necio, sino el espíritu con el que se usa. Y para entender esto tenemos que ver dos cosas. Por ejemplo, lo primero es que Jesús condena el insulto cargado de desprecio, y no, escuche, la advertencia pastoral y profética. En Mateo capítulo 5, este pasaje que acabamos de leer, la palabra necio en el griego es moros, que significa insulto, equivalente a humillar a alguien, a menospreciar, a tratar a alguien como basura moral, dice el diccionario bíblico. Es decir, cualquiera que use violencia verbal para degradar la dignidad del otro es culpable. Eso es lo que está enseñando ahí. Lo que Jesús prohíbe es el espíritu asesino de resentimiento, la intención de destruir al hermano. No está prohibiendo la palabra necio. ¿Qué más argumentos da, pastor? Dos, rapiditos. Jesús llamó necios a los fariseos. Jesús no violó la ley cuando le dijo necios a los fariseos, porque lo estaba haciendo en un contexto de advertencia profética. Jesús llamó necio a los fariseos en Lucas 11:40. Pablo llama insensatos, una palabra muy fuerte, a los Gálatas en Gálatas capítulo 3, verso 1.
Oh, Gálatas insensatos. Algunos pudieron haber dicho, pastor, es que no se lo dijo Jesús a sus hermanos, se lo dijo a los fariseos. Bueno, Pablo se lo dice a la iglesia, se lo dice a los hermanos. Insensatos, descerebrados, tontos, necios, sin cerebro. Pablo les dice esas palabras a la iglesia de Gálatas. Estas palabras fueron usadas, hermanos, en un contexto donde estaba siendo denunciado el pecado. Palabras fuertes, palabras con autoridad espiritual que estaban procurando el arrepentimiento. El propósito era corregir y no destruir. El mandamiento no matarás está enfocado ¿en qué? En proteger la vida, el bienestar. Y el mandamiento en forma positiva es edificar, santificar, nunca humillar, sino restaurar. Entonces la diferencia es esta, hermanos. El insulto nace del odio. La reprensión entonces nace del amor y la verdad. Por supuesto, a los Gálatas no les gustó que les dijera así, porque la disciplina a nadie les es agradable. No se les hizo bonito, ni a los fariseos les agradó que Jesús les dijera necios. Jesús, hermano, advirtió a los que matan desde la comodidad de su posición diciendo, en Mateo 18, capítulo 6, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Jesús protege. Jesús protege. Ahora, ¿por quién está abogando Jesús en este versículo? ¿Por todos? ¿Por pecadores renuentes al arrepentimiento? No. Por pequeñitos, por los inocentes. Jesús está abogando por personas vulnerables, por los Urías de su tiempo. El Evangelio, hermanos, en el Evangelio Jesús revela que Dios no se va a dejar engañar por las apariencias externas. Hay quienes jamás levantarían un arma, pero que destruyen reputaciones, familias enteras. Hay quienes tienen apariencia de piedad, pero destruyen iglesias. Hay quienes nunca los vas a escuchar alzar su voz o actuar violentamente, pero son expertos como David en crear escenarios donde otros tropiezan y caen y se dañan. Dios los considera responsables. Toda forma de daño, directo o indirecto, es pecado delante de Dios. No matarás. El asesino oculto, el asesino encubierto, entonces, puede trabajar sin violencia, encubriendo su pecado. Pero el pecado nunca se queda quieto, el pecado siempre va a avanzar y avanzar y avanzar. Nunca se va a quedar estático, va a seguir creciendo, creciendo y creciendo. El pecado sin tratar incrementa. Y eso nos lleva a descubrir el segundo aspecto del asesino encubierto. El asesino oculto trata de legalizar su pecado. Trata de que ningún tribunal humano pueda señalarlo como culpable. El asesino oculto va a hacer los arreglos para legitimar sus acciones, su conducta, sus decisiones, su forma de pensar, porque el pecado no solo quiere esconderse, va a fabricar argumentos y argumentos y argumentos. David hace todo esto por medio de una carta secreta.
una carta la cual escribió por voluntad propia, no consultó a nadie, no preguntó a Dios qué hacer, no se acercó a consejeros, ocultó sus intenciones, tratando el asunto como una estrategia militar, dando una orden real, creando un decreto para que la muerte de Urías no fuera culpa suya, ni tampoco de su general Joab, que no fuera culpa de nadie. David usó, incluso implicó a Joab para asesinar no solamente a Urías, porque en esa batalla murieron muchos soldados más. Muchos soldados que eran padres de familia, que tenían un hogar, hombres que habían salido a la guerra y que sus mujeres, sus hijos estaban esperando que regresaran. En esa batalla murieron esos hombres leales. Y usó a Joab para justificar el crimen. Hizo una carta que le iba a servir como excusa de que esas muertes no eran su culpa ni la de nadie. Hermanos, el corazón humano es una fábrica de excusas. Con tal de sentirse el corazón, con tal de sentirse inocente, va a fabricar excusas. Así es el corazón humano. Asómate a esta ventana y mira cómo es el corazón humano a través de David. Excusas. Lucas capítulo 16, versículo 15. Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Ustedes se justifican a ustedes mismos delante de todos. Tienen un montón de argumentos para justificarse delante de los hombres, pero dice, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime, los ven a ustedes y dicen, qué grandes hombres son, qué bonitas palabras, mira cómo habla, mira qué quietud, mira qué paciencia, mira qué santos son. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Abominación. David manipuló la situación, hermano, para parecer que fue una muerte de guerra. Hasta aquí parece que David había ejecutado el asesinato perfecto. Parece que David había logrado lo que pocos: asesinar a alguien y nunca ser encontrado, ni visto, ni siquiera sospechoso de este crimen. Sin culpables, sin criminales que seguir, que perseguir, se murió. Asunto de guerra. Ya, se acabó. Pero violó el sexto mandamiento, hermanos. Y aparentemente nadie se dio cuenta. Aparentemente nadie pecó por la muerte de Urías. Ocultó su pecado con tretas legales. Legalizó su pecado con un decreto. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Negar el pecado, legalizarlo, justificarlo, ocultarlo, son solamente, hermanos, formas de autoengaño. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos.
Es una forma absurda de dañarnos a nosotros mismos, de acarrearnos condenación a nosotros mismos, pero nadie lo sabe, pero estoy intacto ante los demás. El pecado corrompe y corrompe y corrompe. Son formas solamente de autoengañarte. Cuando tratamos de justificarnos, hermanos, lo que hacemos es convertirnos en nuestro propio juez defensor, en defensores de nuestra propia maldad. Yo defiendo mi pecado, yo lo defiendo, yo lo guardo, que nadie lo toque, que nadie lo arranque de mi vida. Eso hacemos cuando nos justificamos. David escribió cartas para justificar su pecado, y nosotros ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo, inventamos excusas. Excusas. Pero quien desee la gracia de Dios, si alguien en verdad desea la gracia de Dios, entienda bien una cosa. La gracia de Dios comienza donde terminan tus excusas. No antes, no después. ¿Quieres la gracia de Dios? La gracia de Dios inicia cuando tus excusas terminen. Hay gracia, pero las excusas deben de terminar en nosotros. El asesino en mí se quiere ocultar. Hay que exhibirlo para alcanzar gracia, para alcanzar misericordia. Mire cómo David estaba satisfecho, nadie sospechaba nada. Él era el ungido de Israel, su reputación intacta, había pecado, había matado a Urías y Dios guardaba silencio. No lo partió un rayo. Había pecado gravemente siendo un asesino, matando a Urías y a muchos de su ejército, y Dios guardaba silencio. No pasó nada. Mira, parece que Dios aprobó mi decreto. Parece que Dios me aprueba. El corazón autojustificándose, ignorando, hermanos, que si Dios guarda silencio es porque Dios es paciente, Dios sabe esperar, Dios es lento para la ira, pero dice la Escritura, no va a guardar su enojo eternamente. Dios, sin embargo, rompió el silencio y habló mediante el profeta Natán en el siguiente capítulo. Vea solamente el versículo 9 del capítulo 12. Dios envía al profeta delante de David para que él se diese cuenta que su pecado no había quedado oculto ante los ojos de Dios. Y reprende a David diciéndole, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Tú lo heriste, tú lo mataste. Tu corazón te quiere autoengañar y te quiere justificar diciendo que eran gajes de la guerra, gajes del oficio de guerra. Y Dios lo reprende, no te engañes a ti mismo. Tú lo heriste, tú lo mataste. Tú lo hiciste, dice el versículo 12, tú lo hiciste en secreto, mas yo te castigaré delante de todo Israel a pleno sol. Dios rompió el silencio para mostrar su justicia, hermano. Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios es lento para la ira, hermanos, pero Dios también es justo. Dios es justo. David mismo lo dijo en el Salmo 7, versículo 11, dice, Dios es juez justo
Y Dios está airado contra el impío todos los días. Aunque guarde silencio, Dios está airado. Versículo 12, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes, porque Dios es juez justo. Salmo 9, versículo 8, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Él es el legislador, al que no se le escapa nada de su vista. Salmo 56, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Hermanos, hay unas palabras en los salmos que a veces ignoramos, pero ahí dice Shelah, que significa detente y considera esto. Haz una pausa y considera, Dios es el juez. Y tiene saetas listas. Y tiene su brazo, su brazo armado, y el arco está preparado para dar muerte, porque es justo. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 6, verso 7, no os engañéis, pues Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segarás. No te autoengañes. No matarás en ninguna de sus formas, hermanos. ¿Por qué? Ten en cuenta esto. Porque Dios es el legislador de su ley. Él dijo, no matarás, y el que va a legislar y va a condenar al asesino oculto, hermanos, es Dios, el que todo lo ve, el que escudriña lo profundo de los corazones, el que lo sabe todo. Él es juez justo. Para Dios, hermanos, ninguna vida es pequeña, y ninguna muerte es ligera, y ninguna injusticia va a pasar desapercibida. Eso nos lleva a nuestra tercera consideración, que es Dios valora cada vida humana. Dios envía a Natán para juzgar a David, para salir al frente y abogar por la inocencia de Urías. Ahora, no porque Urías fuera un héroe. Dios defiende a Urías porque Urías era una persona. Era un ser humano. Era una vida. Dios defiende tanto al soldado más humilde, hermanos, como al rey más poderoso. Cuando hay que defender al soldado más humilde, Dios lo defiende, aunque tenga que condenar al ungido de Israel, al rey David. ¿Se da cuenta cómo en Dios no hay imparcialidad? Que para Dios la vida humana es sagrada, y es sagrada porque Dios valora la vida. Urías no era rey, Urías no era sacerdote, Urías no era un príncipe de Israel. Era un hombre, era una vida, era un esposo que amaba a su esposa, era un hombre fiel. Y este hombre tan común, hermano, para Dios, la vida de Urías tenía gran valor delante de Dios. Y Dios salió por él. Hermanos, esto nos enseña que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona. Sería prudente volver a recordar lo que vimos en esta mañana. Ni siquiera las mujeres, ninguna mujer tiene el derecho de voluntariamente asesinar a su bebé en el vientre, a un indefenso, a un inocente. Dios saldrá por ellos. Dios saldrá por esos bebés que voluntariamente están siendo abortados día tras día por mujeres implacables. Dios saldrá por ellos porque la vida de esos bebés
son valiosas para Dios. Ninguna legislación, hermanos, puede quitar la culpa de estas mujeres. Ninguna carta, ninguna ley, como lo intentó hacer David, hacer un decreto para que las cosas sean legales. Ninguna ley que se legisle en nuestro país va a poder quitar la culpa de la mujer que voluntariamente asesina a su bebé en el vientre. Al contrario, el gobierno es tan culpable como ellas de todas esas muertes. Dios tenga misericordia de nuestra nación. Dios juzgará el pecado, hermanos, sin importar la posición en la que esté el culpable. Reyes, jueces, pastores, líderes, todos están bajo el sexto mandamiento. La ley de Dios dice: no matarás. No hay acepción de personas, no hay quien quede fuera de esta ley. Es el deber moral de cada ser humano, hermanos, guardar este mandamiento. Porque la vida de cada ser humano es valiosa. Escuche lo que voy a decir. Dios no solamente va a juzgar a los terroristas que estrellaron los aviones el 11 en Nueva York, en las Torres Gemelas. Ahí donde murieron miles de personas estadounidenses. Dios no solamente va a juzgar la muerte de esos atentados contra Estados Unidos. Dios no solamente va a juzgar a los casi 400 jóvenes israelíes que murieron en el 2023. Dios va a juzgar también las miles de muertes de niños y de mujeres palestinos, porque toda vida es valiosa para Dios. La vida de un americano no vale menos que la vida de un palestino. La vida de un israelí no vale menos que la vida de un niño de Gaza. Toda vida es valiosa para Dios. Para Dios no hay acepción de personas, hermano. El hombre fue hecho a imagen de Dios y cada vida humana lleva algo, es portadora de la imagen de Dios. Aunque está dañada, corrompida por el pecado, ninguna criatura fue hecha a la imagen de Dios sino el hombre. Y cada ser humano sobre esta tierra lleva algo de esa imagen divina. Por eso es valiosa la vida. Hermanos, hasta aquí entonces se nos ha mostrado la gravedad del pecado, la santidad de Dios y la seriedad del mandamiento. Pero la historia no termina aquí, hermanos, con el rey David. Gracias a Dios que el rey David no es nuestro Salvador. Gracias a Dios que él no era el Mesías prometido, hermano. Gloria a Dios. Gracias a Dios porque hay otro rey, uno mayor que David. Un rey que no mata para cubrir su pecado, un rey que muere para cubrir tu pecado. Gracias a Dios, hermanos, por Cristo Rey. Porque es a Él a quien tenemos que mirar. Al Rey compasivo, al Rey misericordioso. Al Rey que no mata a sus siervos, sino que se entrega totalmente por ellos. Ahí, hermanos, donde David falló, Cristo cumplió. Allí, hermanos, donde David se ve tan corrompido, tan desgraciado, es donde, hermanos, Cristo debe de verse para nosotros hermoso, perfecto, maravilloso, reluciente, hermanos, en perfección. Qué bueno es este rey.
David no es mi rey, Cristo es mi rey. Que tú puedas decir eso, hermanos, es una obra de gracia. Que tú puedas decir, Cristo me ha salvado, aun siendo un homicida de corazón. Qué misericordioso es mi rey. Que yo sí merecía que el rey me llamara y me matase. Pero él me llamó para salvarme. Todos alguna vez, hermanos, hemos matado con palabras, con actitudes, con indiferencia. Tenemos que confesarlo. Tenemos que sacarlo a la luz. Mire lo que Jesús dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 12, verso 2. Porque nada haya encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, allá en lo secreto, se proclamará en las azoteas. Hermanos, si confesamos nuestros pecados, seremos perdonados, pero está esta advertencia: si no sacamos a la luz nuestro pecado, Dios mismo lo sacará a la luz. Más tarde o más temprano, no lo sé, en esta vida o en el día del juicio, pero cada pecado será expuesto. Más vale, hermanos, que el pecado sea revelado desde nuestro arrepentimiento y no desde el juicio de Dios. Así que el único camino, hermanos, para el asesino oculto, hermanos, es la confesión. Primera de Juan 1, 8 y 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Callar el pecado endurece el corazón, pero arrepentirse trae misericordia. Hebreos 3:13, exhortando los unos a los otros, dice, para que ninguno sea endurecido por causa del pecado. El pecado oculto está haciendo su lucha en cada uno de los creyentes. El pecado va a ser siempre lo mismo: tratar de convencerte, esto no es tan grave. Pero cada día sin arrepentimiento, dice Hebreos, endurece tu corazón un poco más y un poco más y un poco más. No dejes que te engañe, hermanos. En alguna medida aquí todos somos tan culpables como David. Necesitamos misericordia, necesitamos gracia salvadora. Ten en cuenta que todo pecado oculto es una bomba de tiempo. Hay una bomba de tiempo, cargas contigo una bomba de tiempo. Trae sujeto a ti dinamita, explosivos. Y está avanzando el tiempo, el reloj está disminuyendo, a punto de llegar a ceros, unos más, otros menos, no lo sé. Pero esa bomba espiritual está activada y está pronta a destruirnos, hermano. Tarde o temprano, Dios hará público todas las cartas secretas. Necesitamos que la gracia que alcanzó a David nos alcance a nosotros también. Necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros como la tuvo de David. Y que Dios cambie nuestros corazones violentos. Necesitamos que Dios nos capacite para amar, para perdonar, para restaurar, para dar vida. Necesitamos gracia de Dios. Pero la gracia comienza donde tus excusas terminan. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la reflexión de esta mañana, Dios, donde tu ley nos expone y nos presenta como estando frente a un espejo, Señor, para ver nuestra condición, nuestro corazón.
Necesitamos de tu misericordia. Que todos pecamos, de palabra, de hecho, de sentimientos, de intenciones. Y dañamos, herimos a nuestro prójimo. Pedimos, oh Dios, que tú tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Así, oh Dios, como Natán llegó frente a David y el rey quedó sorprendido